Venga conmigo a la palabra, por favor. Tengo que correr. Primera de Pedro, capítulo 2. Y bueno, le cuento que la semana pasada, cuando terminé de predicar, tenía que correr para el aeropuerto porque me estaba yendo para Nicaragua. Así que tenía casi que el avión ahí esperándome. Salí de aquí corriendo para allá. Ayer regresé en la tarde para poder estar esta mañana aquí con la iglesia. Pero mientras estaba en Nicaragua y compartía con los hermanos, me hacían algunas preguntas y me di cuenta entonces que no había terminado el mensaje la semana pasada. Me di cuenta que algunas cosas hay importantes que necesitaba decir. Así que les voy a dar esta tarde la tercera parte de este mensaje, que ya se ha convertido en una serie, pero les voy a compartir basado en algo que le puse ministros de un nuevo pacto. Ministros de un nuevo pacto. Porque después que el Señor trabaja en nuestro corazón, el Espíritu de Dios circuncida nuestro corazón, nosotros nos entendemos a nosotros mismos como creyentes nacidos de nuevo, que estamos bajo una relación de pacto con el Señor. Eso implica que usted y yo ahora recibimos una responsabilidad, recibimos un rol, recibimos algo que el Señor está esperando de nosotros que hagamos. Imagínese usted que el Señor trabaje con su corazón, le ponga muy bonito, y después que su corazón esté muy bonito, muy sano, muy limpio, usted se quede en su casa muy tranquilito, disfrutando su corazón bonito, pero hay demasiada gente alrededor nuestro con un corazón sucio, dañado, lejos del Señor. Y cada cosa que Dios hace en medio de nuestras vidas y cada vez que el Señor trabaja en nuestro corazón es porque hay un propósito puntual que Dios quiere que usted y yo cumplamos. Así que quiero que usted sepa que cuando nosotros entramos en una relación de pacto, nosotros vamos a recibir no solamente la gracia y la bendición de lo que nosotros obtenemos en esa relación, pero también recibimos una responsabilidad. Así que esta mañana quiero que nosotros exploremos un poquito de qué se trata esto que nosotros recibimos. Y quiero que usted entienda que hay dos cosas puntuales que nosotros recibimos cuando entramos en esta relación de pacto. Y estoy hablando de una nueva identidad y estoy hablando de un nuevo propósito. Yo se lo voy a seguir repitiendo toda la semana y es muy bueno que usted tome algunas notas, porque así usted se lleva toda la información, puede rumiarla después, leer los pasajes después, estudiar un poco más en casa. Así que si tienes tu teléfono ahí, algo con lo que anotar, si quieres escribir algunas cosas, yo estoy seguro que eso te va a bendecir para que puedas estudiar un poco más después. Así que lo que estoy diciendo es que cuando nosotros entramos en una relación de pacto, entendíamos la semana pasada que hay promesas involucradas con ese pacto nuevo que el Señor hace y hay una señal que Dios está estableciendo para que todos aquellos que entran dentro de esta relación de pacto cumplan, y esa señal es la señal de la circuncisión del corazón. ¿Se acuerda usted? Entendíamos de qué se trata esa circuncisión del corazón y explorábamos en la palabra que el Señor nos creó a nosotros a su imagen, a su semejanza, y mientras nosotros vamos caminando, pasando por la vida, esa imagen del Señor en nuestro interior de alguna manera se va mezclando, se va corrompiendo. Así que la circuncisión del corazón es el proceso que le toma al Señor para agarrar en nuestra vida todo aquello que no se parece a la imagen de Dios y comenzar a arrancarlo de nuestro corazón. Allí está la promesa cuando Jesús dijo: mi Padre va a arrancar toda raíz que Él no plantó. O sea que hay un montón de cosas en nuestro corazón con las que nosotros estamos viviendo y que nosotros cargamos que no fueron plantadas por Dios. Y la circuncisión del corazón se trata del Señor metiendo su mano allá adentro y arrancando todo eso que no fue plantado por Él. Usted recordará que leímos aquel texto fascinante del libro de Éxodo donde Dios decía: yo voy a visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Se acuerda de eso? Entendimos qué significaba esa palabra, entendiendo que iniquidad no tiene que ver con lo malo que hacemos, sino con lo que amamos aunque no lo hacemos. O sea que hay cosas que nosotros no practicamos afuera, pero las amamos adentro, y eso se llama iniquidad. O sea que la circuncisión del corazón es el proceso donde el Señor arranca todo lo que no representa su imagen y el Señor cambia nuestros amores, y la demanda del Señor es para que le amemos a Él y solamente a Él. Amén. Así que llegamos al punto donde nosotros entendemos el llamado del Señor, entendemos la necesidad de que nuestro corazón sea circuncidado, entendemos que estamos bajo una relación de pacto, y ahora en medio de todo ese proceso el Señor tiene una intención clara, y es imprimir dentro de tu corazón una nueva imagen, una nueva identidad y un nuevo propósito.
Así que yo quiero que entiendas que en medio de todo este proceso hay dos cosas puntuales que el Señor hace, y es volver a imprimir su imagen dentro de nosotros y poner dentro de ti la identidad correcta, la identidad de un hijo de Dios, la identidad de alguien que vive bajo pacto, la identidad de alguien que está dentro y que ha experimentado el nuevo nacimiento, y eso viene acompañado de un propósito que nosotros recibimos. ¿Está conmigo? Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Voy a leer a partir del versículo 4. Perdónenme, es que vengo una semana entera predicando en Nicaragua. Y en Nicaragua la gente te dice amén, busca la Biblia, te grita aleluya. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice la Escritura: acercados a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Gracias. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9. Ustedes se lo saben de memoria, ayúdenme. Mas vosotros sois linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Alabado sea el Señor. Así que te voy a hablar muy rapidito de esto, y si me ayudan con un poquito de paciencia, vamos a tratar de explorar de qué se trata todo esto que el Señor está hablando aquí. Porque Dios está tratando de imprimir una nueva identidad sobre aquellos que entran en una relación de pacto. El libro de Pedro fue escrito para toda la iglesia que estaba dispersa, así que esto no es escrito para aquellos que no creen en el Señor, es aquellos que eran parte de la iglesia, aquellos que ya estaban entrando en una comunión con el Señor, una iglesia dispersa, una iglesia bajo persecución, pero era iglesia. Así que Pedro tiene el objetivo de edificar a la iglesia y de preparar a la iglesia y de entrenar a la iglesia para todo lo que está viviendo. Y parte de lo que él está enseñando es precisamente que cuando alguien entra en esta relación, entonces Dios comienza a producir esta obra dentro de su corazón. Yo voy a tratar de desmenuzar esto un poco para que entendamos de qué se trata cada parte de esta identidad que Dios está formando y que Dios está tratando de imprimir dentro de nuestro corazón. Me encanta que el versículo 4 empieza hablando acerca de la piedra viva y Pedro comienza a usar un juego de palabras. Yo no sé si usted lo nota. Versículo 4 dice: acerquémonos a él, piedra viva, piedra que fue desechada por los hombres. Pero luego el versículo 5 dice: ustedes también como piedras vivas. De manera que a veces nos confundimos y pareciera que Pedro está hablando lo mismo arriba y abajo, pero son dos piedras diferentes y está hablando de dos personas diferentes. Así que vamos a explorar esto para tratar de entender, porque el juego de palabras que Pedro está usando es el mismo que usa Jesús en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18. Anote ese texto por ahí. Mateo capítulo 16 versículo 18, Jesús comisiona a Pedro y lo establece para comenzar el ministerio. Y Jesús le dice a Pedro: a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Interesante que por muchos años la iglesia católica, la religión, la gente ha pensado que ese texto implica que Jesús estaba estableciendo a Pedro como el fundamento de la iglesia y que Jesús estaba poniendo a Pedro en el lugar principal de la iglesia. Así que han pensado que ese texto les da la autoridad a ellos para saber que Pedro fue un papa, el primer papa, y que de ahí para allá entonces cada generación ha tenido un hombre que tiene esta responsabilidad. Pero Pedro
está usando un juego de palabras en este texto, que es el mismo que usa Jesús en Mateo 16, versículo 18. Quiero que sepa que lo que dice en el original, sígame por un momento, es lo siguiente. Jesús le dice a Pedro, a ti te digo que tú eres Petro. Fíjese, no Pedro, Petro. Y sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia. Jesús usa estas dos palabras indistintamente y él le dice a Pedro, tú eres un Petro y sobre esta Petra yo voy a edificar mi iglesia. Lo interesante de esto es que cuando nosotros tratamos de entender lo que Jesús está diciendo, vamos a llegar a una conclusión hermosa, porque la Petra era una piedra gigante, grande, que se usaba en el tiempo antiguo como el fundamento de las edificaciones. De manera que cuando alguna nación en algún sitio iban a construir un edificio, iban a levantar una edificación, ellos usaban una piedra que era gigante, era grande, era gruesa, era la más enorme de la edificación. Y esa piedra se llamaba Petra. Era la piedra que ellos agarraban, la colocaban como el fundamento, como el cimiento, y sobre esa piedra ellos empezaban a construir. Interesante que la manera en que empezaban a construir era con otras piedras. Y esas otras piedras que ellos ponían encima de la Petra, ¿sabe cómo se llamaban? Petro. Así que Jesús le está diciendo, tú eres Petro. O sea, tú eres una piedra, una pequeña piedra de esta edificación que yo estoy levantando. Y sobre esta Petra, que soy yo, que es Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Me sigue? Así que Jesús no está estableciendo a Pedro como el fundamento de la iglesia. Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres una piedra de esta edificación. Tú eres una parte de esta edificación. Yo te voy a usar a ti como un elemento dentro de la construcción de mi reino, de mi iglesia. Pero el fundamento de la iglesia, el fundamento de este reino que está siendo establecido, el fundamento de este movimiento que se llama iglesia, es Cristo, es la Petra, que es la iglesia, que es el fundamento, que es el sostén de todo lo que iba a ser levantado después. Alabado sea Dios. Está interesante, ¿verdad? Sabes que en el tiempo antiguo habían algunas cosas que hacían que un reino, que un imperio fuera grandioso, fuera importante. Y algunas cosas, por ejemplo, como su ejército, el tamaño del ejército implicaba que un gobierno, que un reino era importante, era fuerte. Algunas cosas como el palacio, el sitio donde el rey vivía, donde el rey gobernaba, donde tenía el encuentro con las personas. Ese sitio era un sitio muy importante y denotaba gran importancia. Pero una cosa que denotaba la seguridad de un reino y que decía cuán importante era un reino, eran las murallas alrededor del reino. Y esas murallas eran construidas sólidas, altas. Pero ¿sabes que hay algo interesante? Y es que esas murallas eran construidas con piedra. Piedras que te dije que se llamaban ¿cómo? Petro. Las piedras de la edificación se llamaban Petro. Pero cuando una de esas piedras se rompía, se generaba algo que la Biblia llama brecha. La brecha era el hueco de la muralla. Era una muralla que cubría un reino y esa muralla se había roto en algún sitio. Ese hueco, ese sitio se llamaba brecha. La Biblia enseña, bueno, cuando habla de la oración dice que nos toca a nosotros pararnos en la brecha. ¿Se acuerda usted de eso? Pero la palabra enseña que cuando un ejército, la historia cuenta todo esto, cuando un ejército iba a ser atacado, cuando un reino iba a ser atacado, el sitio donde ponían sus mejores soldados era en ese hueco que se llamaba brecha. Porque en ese sitio era donde primeramente el ejército enemigo iba a venir a atacar. Porque ese era el sitio más fácil para entrar adentro de ese reino. ¿Usted me está siguiendo? ¿Saben la magnitud y la implicación que tiene esto tan profunda? Porque Jesús está diciendo, yo soy una Petra establecida.
Yo soy el fundamento de mi iglesia. Toda esta edificación que está siendo levantada sobre mí, sobre Cristo. Y cada uno de ustedes, cada creyente, cada uno que ha nacido de nuevo, cada uno que vive bajo pacto, se ha convertido en un Petro, en una piedra viva. Fíjate que dice viva, no es una piedra muerta, no es solamente algo que está ahí inerte, es una piedra que tiene viva, es una persona que tiene vida, es una persona que tiene una función, que tiene un propósito, tiene vida. O sea que está ubicando un lugar especial dentro de toda esa edificación. Pero ¿sabes cuál es la implicación más profunda que esto tiene? Que en el momento donde nosotros no entendemos cuál es nuestra función, nuestra identidad y nuestro llamado delante del Señor dentro de esta edificación, nosotros tenemos toda la capacidad para que en nuestro espacio de esa edificación se genere una brecha. Y cuando nosotros somos portadores para generar brecha dentro de esa edificación, entonces estamos abriendo las puertas para que el ejército enemigo que está pendiente de lo que está pasando adentro de ese reino, entonces pueda penetrar a través de tu vida y a través de tu casa. Ay, Señor. Yo le dije a la gente en Nicaragua, yo tenía que haberles predicado del amor de Dios. Jesús se establece como una piedra que es viva. Dice que es el fundamento del ángulo. La piedra principal que fue desechada se convirtió en el fundamento de esta edificación. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que el juego de palabras de Pedro continúa. Pedro sigue hablando, versículo 7 y versículo 8. Pasa algo interesante porque ahora Pedro dice: todo el que cree en Él, todo el que cree en Él le va a apreciar y le va a amar. Pero el que no crea en Él va a tropezar con la palabra. Quiero que me sigas porque ahora Pedro está hablando de otra piedra. Otra piedra que ni te lo aprendas porque yo no me lo aprendí, lo fui a leer. Se llama proscoma. No te lo aprendas. Proscoma. Proscoma era una piedra que se usaba para cortar. De manera que Pedro está diciendo: todo el que cree en Él, todo el que ha nacido de nuevo, todo el que le ama a Él, va a disfrutar la petra que es Cristo. ¿Sabes lo que va a hacer? Se va a parar encima de Cristo como todo un buen Petro. Eso significa que si usted ama a Jesús, usted escucha la palabra, usted escucha la confrontación, usted escucha la ley y la ley no le hace caer. La palabra no le hace caer. La confrontación no le hace caer. Usted ama la confrontación, usted ama la palabra, usted ama la ley porque usted ama a Cristo, porque usted ha establecido a Cristo como el fundamento de su vida, de manera que la petra que es Cristo es el fundamento sobre el cual usted se para. Pero dice Pedro, hay algunos que no le aman. Hay algunos que no creen en Él y cuando escuchan la palabra, en vez de amarlo, en vez de disfrutarlo, ¿sabes lo que hacen? La palabra les causa tropiezo, proscoma. Porque la piedra que es Cristo es piedra para ti en dependencia la motivación con la que nos acercamos a Él. Porque Él se convierte en petra o en proscoma en dependencia de cómo nos acercamos a Él. Los que le aman a Él, los que creen en Él, los que disfrutan su presencia. Dice la palabra, Mateo, usted se acuerda de aquella parábola que Jesús estaba hablando y dice: aquellos que han construido su casa sobre la roca, aquellos que han construido su casa sobre la petra, sobre la piedra que es Cristo, aquellos que tienen un fundamento seguro. Dice la Escritura: van a venir los vientos, van a venir las tormentas, van a venir las aguas, van a venir las mareas. ¿Y qué va a pasar? No se van a caer. ¿Por qué? Porque el petro está muy bonito, porque la edificación está muy bonita. No se van a caer porque han establecido su casa sobre la roca, porque han establecido su casa sobre la petra que es Cristo. Y todo el que establezca su vida, su familia, su casa, sus decisiones, su economía, su futuro, todo el que establezca todo lo que tiene y todo lo que hace sobre la petra que es Cristo, sin importar todo lo que venga, nunca se va a caer. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Todo el que establezca su casa sobre la arena, no importa cuán bonita sea la edificación, no importa cuán bonito usted luzca,
no importa cuán bello, no importa cuántos talentos usted tenga, no importa cuántos servicios usted ofrezca, no importa cuántos viajes usted haga, no importa cuántas cosas usted haga, si su casa está establecida sobre la arena y no sobre la roca. ¿Sabes qué dice la Escritura? Cuando vengan los vientos, fíjate, es que esto es impresionante, porque no es si te tocan los vientos. No es, a ver, Juniel, a ver si algún día te tocan los vientos. No. Es que la Biblia asegura que los vientos te van a tocar a ti, a mí y a todos en este lugar. Porque todos nosotros, absolutamente todos, dice la Escritura que el sol sale sobre justos y sobre injustos. Una cosa pasa al justo y otra cosa pasa al impío. Así que a todos en este lugar nos van a tocar las tormentas, los momentos difíciles, los vientos contrarios, las decisiones que no tenemos idea qué hacer. A todos nos van a tocar los momentos más complejos de la vida. Así que lo que determina si permaneces o no permanece no son todos los talentos que tiene, no es todo el dinero que tiene, no es todas las cosas que hace, es el fundamento sobre el cual estás parado. Y si estás parado sobre la petra que es Cristo, la promesa es que vas a llegar hasta el final. Si estás construido sobre la arena, sin importar todo lo que tengas, querido, estamos en problemas. Así que ahora viene Pedro y dice: todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que están en una relación de pacto, todos aquellos que aman a Jesús, se entienden a sí mismos como un Petro. Quiero que tomes esto en tu espíritu porque es hermoso, es emocionante. Todo el que está establecido sobre la petra que es Cristo. ¿Habrá alguien esta mañana establecido sobre Cristo en este lugar? Yo creo que sí. Yo creo que hay un pueblo que ama al Señor, que reconoce al Señor, que está establecido sobre Él. Claro que sí, para eso estamos en este lugar. Pero yo quiero que usted entienda que eso tiene un propósito. Esto no es solamente vivir sobre Cristo. Esto es entenderme a mí mismo como un Petro. Eso no es ser bonito. Eso no es venir al domingo. Eso es entender que yo tengo un lugar especial dentro de esta edificación. Yo no soy cualquier cosa. Yo no soy algo más. Mis talentos no son menores. Los dones que el Señor me dio no son menos importantes. Las habilidades que yo tengo para hacer, la forma en que yo puedo bendecir al cuerpo. No. La mayoría de nosotros pensamos muchas veces: hay gente que tiene mejores dones que yo. Hay gente que habla más bonito que yo. Hay gente que puede hacer mejores cosas que yo. Yo no puedo hacer mucho. Yo no tengo mucho. Escúchame, eso es una mentalidad de alguien que no ha entendido el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto el sacerdocio es para todos los creyentes. En el nuevo pacto usted y yo y todos somos Petros de esta edificación. No importa dónde estás o lo que hace, los dones que tiene, los talentos que tiene, usted es tan importante dentro de esta edificación como yo y como todos en este lugar, porque esto no se trata del lugar donde estás o de lo que tienes. Esto se trata de sobre quién estamos edificados. Y si usted está edificado sobre Cristo igual que yo, los dos tenemos la misma importancia dentro de esta edificación. Así sea que a usted le toca limpiar el baño porque esos fueron los talentos que el Señor le dio. Hace falta gente que limpie el baño con amor, que lo haga con excelencia, que lo haga bien, que lo haga con pasión en su corazón. Entendernos a nosotros mismos como Petro nos saca del lugar de la mediocridad, nos hace romper el status quo. Entendernos a nosotros mismos como Petro hace que nosotros dejemos de juzgar y de subvalorar lo que tenemos y de lo que el Señor nos dio. Entendernos a nosotros mismos como Petro hace que nuestros complejos se callen. Hace que todas las palabras que hemos escuchado del infierno se callen. Hace que todas las malas experiencias que hemos tenido de gente que nos maldijeron, que nos trataron mal, que nos hablaron feo, de iglesias en las que no tuvimos buenas experiencias, todo eso se calla, porque esto no se trata de lo que hago, de lo que dejo de hacer. Se trata de la petra sobre la cual estoy establecido y del llamado del Señor para mi vida. Así que el Señor está diciendo: hay un pueblo que circuncida su corazón, que vive en una relación de pacto. Eso implica un pueblo que se entiende a sí mismo como un Petro, como una piedra dentro de esta edificación y una persona importante dentro del reino de los cielos que está siendo edificado. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, empiece a hablarse a usted mismo ahora mismo. Dígase: yo soy un Petro. Ay, Dios. Ay, Jehová. Imagínate tú. Versículo 9. Déjenme correr porque
Versículo 9. Empieza Pedro ahora a describir esto y a darnos los diferentes elementos de esta identidad. Empieza Pedro a decir, ustedes son un linaje escogido. Linaje tiene que ver con sangre. Linaje tiene que ver con una descendencia. Linaje tiene que ver con una comunión de sangre, con una familia. Las personas que pertenecen a la misma familia, a la misma descendencia, eso es un linaje. Entonces usted dice, bueno, nosotros no somos un linaje, no tenemos la misma sangre. Bueno, es que aquí está el detalle. Es que si la Petra es Cristo, entonces implica que Cristo es el fundamento de mi vida. Si Cristo es el fundamento de mi vida y es el fundamento de tu vida, entonces sí tenemos la misma sangre. Porque la sangre que tenemos es la sangre de Cristo. ¿Sí? Esto es como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, que Dios mandó al pueblo a agarrar aquel cordero, a matarlo, celebraron la Pascua, agarraron la sangre, la pusieron sobre el dintel de las puertas. ¿Usted se acuerda? Vino el ángel de la muerte y sobre las casas que estaba la sangre no pudo entrar. Bueno, es eso mismo. La Biblia eso es lo que enseña. Está diciendo que usted y yo pertenecemos a ese mismo linaje. ¿Por qué? Porque así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, dijo Jesús de Moisés, así entonces Cristo fue levantado para que todo el que mire a Él y todo el que se ponga debajo de Él, entonces va a ser salvo. ¿Sabe lo que esto significa? Que cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted está en una relación de pacto, la sangre de Cristo entonces es puesta sobre el dintel de la puerta de su corazón. Y eso implica que ahora usted que tiene a Cristo en su corazón y yo que tengo a Cristo en mi corazón, ahora tenemos un mismo linaje, porque lo que nos une no son nuestras emociones. Quiero que escuche esto, por favor. Lo que nos une a usted y a mí no son nuestras emociones, no es que comemos rico, no es que la pasamos bien, no es que adoramos bonito en este lugar. Lo que nos une a usted y a mí no son las emociones. Lo que nos une a usted y a mí es Cristo. Es la sangre del Cordero que fue derramada, sobre la cual yo me he colocado debajo. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Sabe lo que eso significa? Que puede haber un montón de gente que viene los domingos, canta bonito, comemos bonito, nos emocionamos, pero no tenemos el mismo linaje, porque la sangre no está puesta sobre su corazón. Sin embargo, nosotros podemos encontrar gente en medio de la selva, en Nepal y en cualquier país del mundo, y que sea familia suya y que tenga el mismo linaje que usted. El Señor le escogió. Quiero que sepa que Dios me voy para el otro. Linaje escogido. El Señor escogió a todos aquellos que se ponen debajo de la sangre. La sangre es la medida de que el Señor nos ha escogido. Usted se esconde debajo de la sangre y eso implica que el Señor le escogió. Eso implica que usted está en una relación de pacto. Eso implica que hay algo nuevo que el Señor va a hacer en medio de su vida. Dice Pedro, ustedes son un linaje escogido, ustedes son un real sacerdocio. Quiero que sepas que ahora Dios está estableciendo una orden nueva de sacerdote. ¿Cómo así? Bueno, es que dice la Biblia, usted se acuerda, la semana pasada hablamos de esto, ¿verdad? Hebreos capítulo 7 y Hebreos capítulo 8 es la diferencia que el autor está haciendo entre el sacerdocio de acuerdo a Aarón, el sacerdocio de acuerdo a Cristo con Melquisedec, y ahora Cristo que se convirtió en nuestro mayor y más grande sacerdote, nuestro sumo sacerdote por excelencia. Dice la palabra que Él tomó el sacerdocio y lo entregó a la iglesia. De manera que ahora usted y yo somos sacerdotes, pero no sacerdotes de acuerdo a Aarón, somos sacerdotes de acuerdo a Cristo. Lo que implica que vamos a tener que cumplir las mismas funciones de los sacerdotes, pero no de acuerdo a como Aarón lo hacía en la ley, sino de acuerdo a como Cristo lo estableció en la gracia. ¿Sí? Aarón y todos los sacerdocios, de acuerdo al linaje de Aarón, tenían que ofrecer sacrificio. Así que ahora viene Pedro, viene Pablo y dice, ustedes tienen que ofrecer sacrificio, pero no de machos cabríos, sacrificios espirituales. Así que ustedes tienen que ser sacerdotes, pero no de acuerdo al orden de Aarón. Aarón tenía que entrar al lugar santísimo. Usted necesita vivir en el lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Así que tenemos una identidad sacerdotal, tenemos una responsabilidad sacerdotal, pero no tiene que ver con la forma en que se hacía en la ley, sino con la estructura de lo que Cristo estableció.
Sabe que muchas veces pensamos, bueno, esto es para algunos, hay algunos que tienen más responsabilidad, hay algunos que tienen ciertos privilegios, hay algunos que hacen ciertas cosas. Yo quiero que usted entienda que en la Biblia hay palabras diferentes. Por ejemplo, cuando Pablo se refería a los pastores, cuando Pablo se refería a los líderes, cuando Pablo se refería a las personas que tenían que dirigir la iglesia, usaba palabras como presbúteros, por ejemplo. Eso no es una mala palabra, eso significa presbíteros. Usaba palabras como episcopos, por ejemplo, hablando de gente que tenía una responsabilidad. La responsabilidad de liderar, de predicar, de dirigir, la responsabilidad de tomar decisiones. Pero cuando la Escritura en el Nuevo Testamento se refiere a un sacerdote, no usa ni presbíteros ni episcopos, porque no se refiere a una responsabilidad o a una decisión. Usa una palabra rarísima que es algo así como hiereis, y esa palabra tiene que ver con el sacerdocio de cada creyente. De manera que cada creyente, cada que ha nacido de nuevo, cada persona que está sometida y que ha puesto la sangre de Cristo en su corazón, cada persona que se entiende a sí mismo como un Petro, necesita entenderse a sí mismo como un sacerdote. Y los sacerdotes ministran donde quiera que estén. Quiero que me escuche. Yo necesito ahora mismo mezclar las dos características porque el tiempo se me fue ya. Le dije que hay dos cosas que nosotros recibimos en este nuevo pacto. Recibimos una nueva identidad y recibimos un nuevo rol. Y dentro de este nuevo rol, lo que nosotros entendemos es que el Señor nos ha hecho sacerdotes de un nuevo pacto. La palabra dice en el libro de 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, el apóstol Pablo habla y dice que el Señor nos ha constituido a nosotros ministros de un nuevo pacto. Necesitamos entender qué significa eso. Un ministro era un sacerdote, era una persona que ministraba, era una persona que ofrecía el sacrificio y que tenía la responsabilidad sacerdotal. Pero esto iba en tres direcciones. Escúchemelo rápido. Un sacerdote, la primera responsabilidad que tenía era ministrar al Señor. Era ministrar al Señor. Así que ningún sacerdote podía ministrar al pueblo sin antes haberse levantado bien tempranito en la mañana y haber entrado al tabernáculo y haber ministrado al Señor dentro del tabernáculo. Ministrar al Señor, ¿qué es eso? Ministrar al Señor era encender las lámparas, era preparar el pan. Ministrar al Señor era preparar el tabernáculo, era tener todo listo, era que todas las órdenes que Dios había dado estuvieran cumplidas. Ministrar al Señor era entrar sonando las campanitas y entrar en adoración. Ministrar al Señor era tener al Señor presente todo ese momento y estar alabándole a Él, adorándole a Él, exaltándole a Él. De manera que yo quiero que usted sepa que los sacerdotes del nuevo pacto en este tiempo muchas veces están corriendo detrás de la gente, detrás de las responsabilidades, detrás de los problemas, detrás de todo lo que tenemos que hacer, menos de ministrar al Señor. Y yo quiero que usted entienda que lo único que aprueba, lo único que garantiza, lo único que le da legitimidad a un sacerdote para ministrar al pueblo es haber ministrado al Señor primero. Porque alguien que no ministra al Señor no tiene la autoridad dada por Dios para ministrar afuera. Así que yo necesito esta mañana que todos los que sirven en este lugar escuchen la palabra. Todos los que ministran, todos los que viajan, todos los que predican, todos los que limpian, todos los que parquean carros, todos los que cuidan un niño, todos los que dan una clase, todos los hombres que atienden a su casa, todas las mujeres que oran, cada persona en este lugar que ha sido instituida por Dios como un sacerdote del nuevo pacto, necesita entender que antes de servir afuera, antes de ministrar afuera, antes de ir a predicarle al perdido, antes de rescatar al mundo, antes de hacer todo lo que tenemos que hacer, que hay 1.000.000 de responsabilidades y todas son buenas y todas son necesarias, pero yo quiero que tú escuches que lo único que te da la autoridad del cielo, lo único que legitimiza tu ministerio, lo único que hace que tengas la gracia del Señor contigo es que antes de salir a la calle ministres al Señor en tu secreto, porque dice la palabra que el Padre que te ve en los secretos, Él es el que te va a recompensar en público. Esto no es al revés, esto es aprender a ministrar en lo más profundo del tabernáculo. Es aprender a ministrar en los secretos de la morada. Es aprender a ministrar al Señor. Identidad de sacerdote es entender que todos tenemos una responsabilidad sacerdotal. No yo, no el líder, no el equipo pastoral. Cada creyente en este lugar tiene una responsabilidad sacerdotal. Usted no puede recibir la gracia del nuevo pacto y tener la responsabilidad del antiguo.
¿Sabes qué era la responsabilidad del antiguo? Que usted venía donde el sacerdote, traía el cordero y el sacerdote lo ofrecía por usted. Esa es la responsabilidad del antiguo. Así que vemos muchos de nosotros en estos días, donde nosotros recibimos la gracia del nuevo pacto. Queremos la bendición, la protección, la sanidad, la presencia, el Espíritu de Dios en medio de nuestra vida, que nuestra familia sea salva, venir a este lugar y entonces que alguien más ofrezca sacrificio. No funciona, familia. No funciona. Si usted quiere la gracia del pacto nuevo, tiene que entender que hay una responsabilidad del pacto nuevo. Usted no puede recibir la gracia nueva y tener la responsabilidad vieja. No funciona. Todos somos sacerdotes. Todos tenemos una responsabilidad sacerdotal. El Señor nos ha instituido a todos como sacerdotes de un nuevo pacto. Alabado sea el Señor. Ay, Jehová. Ustedes son linaje escogido, dijo Pedro. Son un real sacerdocio. Son una nación santa. Uy, es que es fascinante. Es fascinante cada cosa que Pedro está hablando. ¿Sabes a qué se refiere eso? Se refiere a una contraposición de lo que había pasado con Israel. Dios había hecho un pacto antiguo con una nación a la que le había dicho: Shema Israel. Es esa declaración donde ellos dicen: yo creo en Dios y solamente en Dios. Era Dios diciéndole: yo voy a ser Dios para ustedes y ustedes van a ser pueblo para mí. Dios hace un pacto antiguo con una nación que no fue santa, con una nación que corrompió el pacto, con una nación que se desvió del pacto del Señor. Y ahora Dios está diciendo: yo voy a hacer un pacto que es nuevo, un pacto que es nuevo, y lo que estoy poniendo en el corazón de mis hijos es que van a ser un pueblo, una nación. Y está hablando de una nación exclusiva, está hablando de una nación superior, está hablando de una nación mejor, y está diciendo: yo les voy a levantar una nación, pero no solo una nación, les voy a levantar una nación que sea santa, porque esa santidad va a partir de un corazón circuncidado y va a partir de una relación de pacto. Así como el primer pacto fue corrompido, y así como la primera nación corrompió el pacto a causa de que ellos circuncidaban el cuerpo pero no el corazón, ahora yo voy a hacer un pacto nuevo y voy a formar una nación nueva y les voy a poner mi ley en mi corazón, de manera que eso va a garantizar que ellos van a ser un pueblo que va a estar bajo pacto, pero que va a vivir en santidad. Amén. Alabado sea el Señor. Dice Pablo: ustedes van a ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Y es Dios pagando por su pueblo. Es Dios tomando la posesión de su pueblo. Usted recordará que el libro hermoso, fascinante de la Escritura, el libro de Oseas, ¿se acuerda? ¿Alguien lo ha leído en este lugar? Oseas, aquel profeta de Dios, donde Dios le dijo: vete y búscate a aquella mujer, una mujer que era prostituta de mala vida. Oseas fue, se casó con aquella mujer corrompió toda esa relación. Aquella mujer se fue detrás de sus otros amores, dice la Escritura. Y aquella mujer que se fue comprada por algunos mercaderes. Y dice que Oseas regresó a donde estaban los mercaderes y volvió a pagar por aquella mujer y la volvió a tomar de nuevo. Esto es una imagen fascinante de lo que el Señor hizo. Dice la palabra que Él nos creó, Él nos formó, Él nos puso nombre. Desde antes de la fundación del mundo nos amó. Mío eres tú, dice. Él estableció una comunión, una relación, un pacto, un matrimonio con nosotros. Y de repente la Escritura lo declara: nosotros no fuimos detrás de nuestros otros amores. Hemos corrompido el pacto, hemos corrompido la relación. Pero dice la Escritura que aquellos que nos habían comprado, aquellos que nos habían tomado como esclavos, aquellos que nos habían cautivado, aquellos que nos habían hecho sus propios esclavos, ahora dice la Escritura que el Dios de los cielos, Él se hizo hombre. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Hijo. Oh, alabado sea el Señor. Así que vino Jesús a la tierra, murió en aquella cruz del Calvario, y dice que en aquella cruz Él tomó a todos aquellos que eran nuestros esclavizadores, a todos aquellos que nos habían maltratado, a todos aquellos que nos habían esclavizado, y ahora Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nosotros que éramos su propiedad, pero no fuimos detrás de nuestros amores. Él vino de nuevo donde nosotros y dijo: aquellos que los tienen esclavizados, yo voy a volver a pagar por ellos, porque los amo tanto, los anhelo tanto, los deseo tanto. Yo anhelo tanto tener una relación con ellos, que sin importar que se hayan ido, sin importar que hayan roto el pacto, yo vuelvo donde ellos y los vuelvo a traer a mí. Oh, alabado sea el nombre del Señor.
pueblo adquirido, porque Él nos adquirió, porque somos posesión de Él. Así que aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que viven bajo pacto, aquellos que se entienden a sí mismos como Petros, aquellos que se entienden a sí mismos como sacerdotes, se entienden como posesión del Señor. Usted es una posesión del Señor. Usted pertenece a Él. Usted vive para Él. Alabado sea Dios. Los ministros o sacerdotes tenían 3 responsabilidades puntuales. Dije, número 1, ministrar al Señor. Nadie ministra afuera, sino ministra al Señor. La segunda tenía que ver con ministrar al pueblo. Así que ellos conducían al pueblo al Señor. Usted dice, eso ya no es necesario. Bueno, cada uno deberíamos tener comunión con el Señor. El tema es que hay muchos de nosotros que no logramos desarrollar cosas puntuales en nuestra vida. Hay muchos hermanos comenzando su carrera de fe. Y así como todos nosotros somos sacerdotes, el llamado del Señor es para que nos amemos los unos a los otros, nos soportemos los unos a los otros, nos cuidemos los unos a los otros, de manera que la responsabilidad sacerdotal es número 1 para ministrar al Señor y número 2 para trabajar nosotros juntos, para ayudarnos, para fortalecernos, para ministrarnos, de manera que el Señor rompió, destruyó, desbarató aquella idea, aquel concepto donde una persona ministraba a todos. La intención del Señor es que su pueblo, cuando se entiende como sacerdote, no está esperando venir el domingo para ser ministrado. Ministras en tu casa a la gente que está alrededor tuyo, ministras donde quiera que estés, porque una nación de sacerdotes es una nación que no está dependiendo del sacrificio del sacerdote, es una nación que está ofreciendo sacrificio y que ministra a sus hermanos donde quiera que esté. ¿Usted lo entiende? La responsabilidad número 3 de un sacerdote era ser representante del Señor delante de los otros pueblos de la tierra. Así que hay historias en la Biblia como la de Rahab, por ejemplo. Dice la Escritura que Rahab era de Jericó, vino a donde Israel. Hay mucha gente que quería adoptar el Dios de Israel, que quería ser parte del pueblo de Israel. Y la responsabilidad de instruir a esas personas que eran de otros pueblos, ¿sabe de quién era? De los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de cuidar de ellos, de instruirles, de enseñarles la ley, la Torá, la palabra, de poder atraerles al Señor. Yo voy a terminar ya esta mañana. Y voy a terminar con un principio importante que usted necesita poner en su mente y en su corazón. Un principio que probablemente es lo más importante de todo lo que he hablado en este día. Y es lo siguiente. Dios primero va a establecer tu identidad y después es que va a darte propósito. Porque dice la palabra, después que el Señor estableció todo eso, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice Pedro, ese es una cláusula de propósito. Ese encierra todo el deseo del corazón del Señor de decirle, yo les he comprado, yo les he perdonado, yo les he salvado, yo les he hecho un pueblo nuevo, yo los he adquirido para mí, yo les he puesto una nueva identidad. Pero todo eso tiene un propósito. Así que viene Pedro y dice, ¿para qué? Anuncien las virtudes de aquel que los sacó ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué significa esto? Que nadie, absolutamente nadie puede cumplir el propósito del Señor si no ha experimentado ese proceso de ser arrancado de las tinieblas y ser puesto en la luz admirable. Hay gente que todavía está en el medio luchando, estoy aquí o allá, y todavía quiere hacer cosas. Escúchame, no funciona. Eso está muy bonito, pero la legalidad del Dios del cielo es que usted tiene que ser arrancado de las tinieblas, puesto en la luz admirable. No estás lidiando aquí con todos los pecados, no estás lidiando aquí con todos los complejos, no estás lidiando aquí con toda la maldad. Arrancado del pecado y colocado en la luz admirable. Cuando usted es puesto en la luz admirable, usted va a tener testimonio en su boca para hablar. Usted va a tener las maravillas de Dios para hablar. Alguien dice, uy, es que yo no sé qué decir. Uy, es que me da pena. Uy, es que yo no tengo. No. Usted no necesita estrategia. Usted no necesita herramientas. Usted lo que necesita es ser arrancado de las tinieblas y ser colocado en la luz admirable. Porque cuando eso pasa, usted tiene en su boca un testimonio de Cristo. Usted tiene en su boca el testimonio del poder de Dios. Usted tiene en su
su boca la realidad de lo que el Señor hizo con usted y con su casa. Y ahora usted puede ir a donde sus vecinos, a donde su familia, a donde sus amigos, o a Nepal o al resto del mundo, y decirle: yo estaba en tinieblas, yo vivía en tinieblas, pero el Señor de los cielos me arrancó de las tinieblas y me ha colocado en su luz admirable. Y ahora yo soy un sacerdote que ministra de acuerdo al nuevo pacto, que ministra en su presencia y que ministra donde quiera que está. Alabado sea el nombre del Señor. Ponte de pie conmigo, por favor, que si no sigo predicando ya no puedo. Aleluya. Aleluya. Oye, yo quiero que usted calle todos esos complejos esta mañana. Los calle. Porque nuestra mente se llena de complejos. Nuestra mente se llena de preocupación. De lo que yo no tengo, de lo que yo no soy, de lo que yo no puedo, de lo que yo no sirvo, de lo que me dijeron, de las malas experiencias que tuve, de cómo esas cosas marcaron mi alma, mi futuro, mi destino. Sí, está bien. Yo entiendo que todo eso es real. Yo entiendo que todo eso fue lo que te tocó vivir. Y ha sido procesos fuertes, procesos difíciles. Yo no lo estoy menospreciando. Yo entiendo que todo eso es cierto. Pero yo necesito esta mañana que usted entienda que el Señor quiere colocarle en un sitio espiritual. El Señor quiere colocarle, dice la palabra, estamos sentados en lugares espirituales con Cristo en Dios. Cuando usted se siente en ese lugar y usted se entiende a sí mismo como un sacerdote del nuevo pacto, oh, alabado sea Dios. Mira, los complejos se van a callar, la inferioridad se va a callar, los traumas se van a callar, los pecados se van a callar, los demonios se van a callar, todo lo que has tenido que enfrentar se va a callar. Porque ahora usted entiende que cuando usted ha nacido de nuevo, usted ha sido redimido, usted ha sido comprado por la sangre del Cordero, la más valiosa, la más preciosa. No hay una más que esa. ¿Usted cree que el Señor de los cielos va a derramar su sangre por cualquier cosa? ¿Usted cree que el Señor de los cielos va a entregar hasta la última gota de su sangre? ¿Va a dejar que su hijo muera en la cruz por cualquier cosa? No. Usted es la niña de los ojos del Señor. Usted es un especial tesoro. Sabes que nosotros nos escondemos todo el tiempo del orgullo. Yo entiendo. Pero la realidad es que en medio de esta generación en la que estamos viviendo, la mayoría de la gente está llena de complejos, de dolores, de traumas, no de orgullo. Aún el orgullo está siendo provocado por nuestras inseguridades y por nuestros miedos. Y yo quiero que usted entienda que todo eso no se calla con estrategias. Se trata con el proceso donde Él te arranca de las tinieblas y te coloca en la luz admirable, donde ahora usted entiende su identidad como hijo de Dios. Él te ha comprado, Él pagó por ti. Tú eres su especial tesoro. Mío eres tú, dice. Mío eres tú. La niña de sus ojos. Él te ama. Él te ama. Alguien tiene que escucharlo esta mañana. El Señor de los cielos te ama. Tú eres valioso para el Dios del cielo. Te ama tanto que entregó a su hijo para morir por ti. Dice que te ama antes de que tú le amaras a Él. Oh, alabado sea Dios. Porque si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Aleluya. Él te conoció. Desde el vientre de tu madre te entretejió, te puso nombre, Él te formó. Todo lo que tienes, tus talentos, tus habilidades, tus dones, aún las cosas con las que estás lidiando, Él las conoce. Aún los pecados, tu historia, Él la conoce. Él no es ajeno a las batallas que tienes que librar. Él no es ajeno a los pecados con los que lidia. Él no es ajeno a la historia triste que has tenido que lidiar. Pero quiero que sepas que Él te ama. Quiero que sepas que Él te conoce. Quiero que sepas que Él te ha puesto un nombre nuevo. Quiero que sepas que eres especial para Él. No eres cualquier cosa. Lo que tienes Él lo puso dentro de ti. Lo que tienes Él lo puso dentro de ti. Así que ahora todos aquellos que han sido redimidos, que han sido lavados por la sangre del Cordero, que entran a una relación de pacto, Él dice: oh, yo necesito arrancar toda esa semilla que yo no planté y voy a comenzar a imprimir en tu corazón la identidad de un hijo de Dios, la identidad de los sacerdotes que viven bajo pacto, la identidad de aquellos
aquellos que se entienden a sí mismos como Petro. Eres demasiado importante para Dios. Eres demasiado importante para el reino de los cielos. Eres demasiado importante para la estructura de la iglesia, de este movimiento que no se va a detener con nada ni con nadie. No se va a detener con los gigantes, no se va a detener con los pecados, no se va a detener con la murmuración, no se va a detener con ninguna artimaña del infierno, no se va a detener por más maquinaciones que el diablo invente, porque estamos establecidos no sobre un hombre, no sobre una filosofía, no sobre una estrategia. Estamos establecidos sobre la roca que es la Petra que es Cristo. Oh, yo alabaría al Señor mucho más fuerte. Vamos, vamos. Aleluya, aleluya.